Quiero contarles cómo inició mi historia dentro de la ficción de terror. Yo vengo de una ciudad colonial desértica donde hay muchas historias de muertos. Y recuerdo que cuando era pequeña, mi abuelo, quien fue un excelente narrador, un narrador que sabía dónde poner los silencios, dónde ser onomatopéyico, dónde insertar a la perfección un plot twist. Mi abuelo ha sido uno de los mejores narradores que yo he conocido en mi vida. El mejor narrador oral de historias de terror, y creo que allí comenzó mi interés por este subgénero. Hay tres historias que recuerdo con mucho cariño, porque yo recuerdo con cariño las historias de terror y los personajes de terror. Hay una historia de Ánimas, donde el personaje principal va en un auto, en una carretera desierta, sin mucho alumbrado, y ve por el retrovisor a una persona que es un ánima que luego desaparece. Recuerdo otra donde mi abuelo era narrador testigo porque supuestamente lo vivió. Yo le creo totalmente. No supuestamente, él lo vivió. Era perseguido por una bestia, un animal gigante, una cochina de fuego. Y se llamaba así porque si girabas a verla, comenzaba a crecer y crecer y crecer y crecer hasta alcanzar. Yo de niña lo imaginaba como algo gigante, no como un edificio, pero sí como del tamaño de un auto muy grande. Y en sus ojos, de sus ojos salían llamas. Me encantaba esa historia y le pedía todo el tiempo que me contara el cuento de la cochina gigante porque, o la cochina de fuego, no recuerdo cómo se llamaba, pero le pedía todo el tiempo que me contara esa historia, entonces él cambiaba la posición del plot twist para que yo me impresionara y me asustara, pero lo que mi abuelo sabía, siempre supo, y yo también, es que a mí no me daba miedo. A mí me entretenía, a mí me hacía feliz escuchar esas historias de terror. Pero la historia más maravillosa que le escuché narrar a mi abuelo es la de el hombre que está sentado en la azotea de un edificio de 6 pisos aproximadamente, vestido muy formal, con traje, con sombrero. Los zapatos, mi abuelo hacía mucho énfasis en los zapatos, que eran zapatos de vestir, como los que usas para un matrimonio, por ejemplo. Y las personas que caminaban, los personajes que caminaban por esa calle en la madrugada y giraban la cabeza para verlo, notaban, huían, notaban y después huían súper asustados, espantados, porque las piernas comenzaban a bajar hasta tocar el suelo. Yo creo que ese es uno de mis personajes favoritos del folclore. Pero creo que fue ese momento, luego de escuchar esa historia y luego de ser consciente a muy temprana edad de no me importa si esto es real, no quiero saber la explicación de esto, entendía perfectamente que era ficción y eso me maravillaba. Y como entendía que era ficción, quería más y más y más y más ficción porque ya estaba acostumbrada a leer cuentos solita, pero nunca cuentos de terror. Fue ese relato el que realmente creó como una especie de laberinto donde me encuentro en este momento, que es la narración desde el terror, desde lo místico, desde el folclore, desde el body horror, desde la psicología del personaje, la psicogeografía, eh, el horror cósmico. Son cosas que me parecen
Me brillan los ojos hablando sobre esto porque son mis grandes obsesiones y son obsesiones que poco a poco fui desarrollando como escritora. Tengo un cuento al que le guardo mucho, mucho cariño que se titula La primera nevada, fue publicado en Chile y en este cuento hay dos personajes que usan unas caretas de animales, de pájaros, de sus pájaros favoritos y después se va creando como una atmósfera muy densa donde incluye otro personaje que realmente es una bestia pájaro. Y yo recuerdo que cuando estaba escribiendo ese cuento, en el 2018, en un momento llegué a pensar, estando sola en mi casa, que era real. Entonces, escribir ficción para mí es un proceso muy solitario y que a veces me gusta compartir. Me gusta compartir y por ese motivo creé este taller Bad Dream, que es un laboratorio de escritura de ficción weird y de terror. Solo abrí 6 cupos porque creo que es suficiente. Creo que eso permite que se adapte más a lo que busca el grupo en general. Y estoy muy emocionada porque pienso compartir cosas que aprendí desde muy temprana edad hasta las que he trabajado, mi proceso creativo, mis referencias literarias, audiovisuales. Va a estar lindo y este taller se lo dedico y se lo agradezco a mi abuelo por contarme las primeras historias de terror.